Continuar con la socióloga Nelly Schmalko. Nació en la ciudad de Encarnación, en Paraguay. Tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, un magíster en Desarrollo Local de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene otro magíster en Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria, Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. En esta mañana ella nos va a presentar Economía Social, Solidaria y Popular, Objetivo y Camino hacia otra economía. Socióloga, por favor, si nos acompaña. Bueno, buenos días a todos y todas. Me sumo al agradecimiento de mis colegas que han estado en estos días y además también agregar que felicito la iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado porque en estos momentos de futuro un poco incierto para la región, estos encuentros nos vienen bien y además creo que son un espacio de reflexión para lo que es nuestras prácticas y los desafíos que probablemente tengamos que asumir ante la vuelta, digamos, de un neoliberalismo que acecha, ya sea a través de los golpes institucionales o en algunos casos, como el de Argentina, por elección democrática. También que haya muchos estudiantes. Estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia de la Universidad Nacional de Quilmes, donde estoy integrando los equipos que conforman el área de la economía social y solidaria. Nuestro objetivo y camino hacia otra economía. Así denominé la presentación. Porque bueno, de lo que se va a tratar esta presentación es de la otra cara de la crisis, digamos. Estuvimos todos estos días hablando de la crisis del capitalismo, en sus variantes, digamos, financieras, como configuración económica y social. Y acá el hilo que va a fundamentar lo que es la emergencia de la economía social y solidaria tiene que ver con crisis que ya se empezaron a dar en los albores del sistema capitalista, digamos, un sistema que nace revolucionando las condiciones económicas, sociales y políticas allá por el siglo XIX, con promesas de emancipación, de terminar con las hambrunas, con la enfermedad y con toda forma de opresión del poder. Es un sistema que realmente traía en sí, digamos, esta posibilidad y que ya desde sus inicios aparece lo que ha sido la crítica al capitalismo, porque el proceso de acumulación, digamos, fue un proceso brutal de explotación de los trabajadores, hombres, mujeres, niños y niñas, y aparece la crítica brillantemente planteada por Marx, quien, digamos, sin cuyas categorías no podíamos pensar nuestro mundo moderno. Hay un montón de palabras como clase social, burguesía, mercancía, revolución, socialismo, medios de producción, fuerza de trabajo, mercancía, sin el análisis brillante de Marx.
Y si bien esto ha sido como las dos coordenadas del surgimiento del capitalismo, como esa nueva configuración económica y social, también han habido otras variantes de la crítica, ¿no? Por ejemplo, y otras iniciativas de los trabajadores para tratar de mejorar su situación o para buscar satisfacer sus necesidades en cuanto su puesto de trabajo en las fábricas no le garantizaba. Así aparece en 1864, por ahí, 60, 64, la primera cooperativa en Inglaterra, los pioneros de Rochdale, que ya están planteando, digamos, una articulación o una organización diferente de el planteo que se va haciendo hegemónico, que es el capitalista, porque la cooperativa ya en sus inicios cuestiona algunos de los postulados centrales, como es la propiedad. El tema de la propiedad en la cooperativa es siempre colectiva, también busca como fin el bienestar de sus integrantes y no la acumulación del capital o de ganancia, o la ganancia, el lucro, por sobre el bienestar de sus integrantes. Tiene una gestión democrática, a diferencia de la que se va conformando en la empresa, ¿no? Que es una gestión vertical donde el capitalista, patrón, es el que toma las decisiones. Acá hay una gestión democrática, un socio, un voto. Y así ya en el siglo XIX también, digamos, se dan otras teorías críticas como la de Saint-Simon, Fourier, Owen, utopías de sociedades más justas, fundada en un tipo de organización social que tiene como finalidad el bienestar de los integrantes, como es el caso de las cooperativas. Bueno, las cooperativas cobraron gran dinamismo en el siglo XX y convivieron, digamos, con la organización capitalista. También sabemos que 100 años más tarde de la teoría del capital, un poquito menos, ocurre la Revolución Rusa y la mitad de la economía es una economía de planificación centralizada, ¿no? O sea que el capitalismo desde sus inicios, si bien se plantea siempre se ha planteado como única alternativa, como única posibilidad, como la mejor, el capitalismo desde sus inicios ya ha convivido con otras propuestas y prácticas económicas y con otras propuestas de organización de la economía. Una cosa muy importante que quería decir es que el cooperativismo, ya estamos hablando del año 1864, tenía entre sus miembros una mujer, ¿no? La cuestión del género está presente, de la igualdad, ya desde los inicios, y también tenía un porcentaje destinado a la educación, un porcentaje de sus ingresos destinado a la educación. Esto se mantiene hasta hoy, es una característica del movimiento cooperativo, donde la actividad económica en general en todos estos temas, como también en la nueva economía social, está hibridada, digamos, por lo cultural, por lo educativo, por lo político, ¿no? No se entiende la economía como hace el capitalismo, de separar la economía de la política, sino se vuelve, digamos, a integrar a la práctica económica como una práctica puesta en función de medio para satisfacer las necesidades bueno, en este caso, los integrantes de la cooperativa. Bueno, vamos a ver mucho tiempo después, el capitalismo no ha podido cumplir realmente su promesa. En el siglo XXI todavía existe el hambre, todavía, a pesar del adelanto de la ciencia, personas se mueren de enfermedades y muertes evitables. La opresión, el capitalismo se ha valido no solamente de gestiones democráticas para
realizarse en una sociedad, sino también de guerras, cuando fueron necesarios, cuando la acumulación de capital estaba comprometido. Por tanto, digamos acá, siguiendo lo que es el hilo de las respuestas populares que surgen, digamos, ante las situaciones de crisis del capitalismo y que tienen un potencial emancipatorio y también por eso mismo son actores con capacidad de realizar una transformación social. Esta economía social tradicional, yo decía que adquirió gran dinamismo en el siglo XX, tuvo sus épocas de mayor conservación de los principios cooperativos y también tuvo épocas donde trató de asimilarse a la empresa capitalista, de usar algunos de sus criterios, sobre todo de eficiencia económica, de ganancia, de acumulación, etc. Pero hay experiencias, muchas experiencias, ¿no? Algunas más estudiadas y difundidas, por si a alguno le interesa, es la experiencia de Mondragón, quizás la más extendida y de una escala que permite, digamos, al movimiento cooperativo y a lo que es la economía social llamada tradicional, dialogar a la par con interlocutores, digamos, que entienden que el capitalismo es como la organización, sigue siendo aún hoy, con todas sus falencias, promesas incumplidas y defectos, el mejor sistema que hemos podido encontrar para organizarnos socialmente. Bueno, en los últimos años aparece como una nueva versión, hay una emergencia de una economía social que se llama nueva, que se denomina nueva economía social, y un poco la presentación tiene una parte donde vamos a tratar de ver qué es esto de la nueva economía social en la perspectiva teórica y metodológica que fuimos elaborando en la Universidad de Quilmes, donde somos un equipo de 30 profesores que trabajamos tanto en lo que es la producción académica como en el trabajo territorial, digamos, en las tres funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Bueno, esto lo paso. Sí. Bueno, como punto de partida de la emergencia de esta nueva economía social, yo esto lo voy a decir como título en función del poco tiempo que tengo, es el tema de lo que se llama la triple crisis, ¿no? Que es la crisis del trabajo, que es lo que se denomina en lo productivo el fin del Fordismo, o la crisis del Fordismo como modo de producción; en lo político el fin del estado de bienestar o la crisis del estado de bienestar; y en lo social, la crisis de la sociedad asalariada. Esta crisis es muy importante porque marca el fin de toda una época, de lo que se llamó los 30 gloriosos años del capitalismo, donde lo que se caracterizó luego de la crisis del 30 fue la fuerte intervención del Estado en la organización de la economía y de la sociedad, y donde los conflictos se resolvían por medio de, surgieron poderosas organizaciones del mundo del trabajo, porque el estructurador de toda esa época, de esa organización social, el organizador social era el trabajo. Así en este esquema, digamos, del capitalismo, en esta configuración en particular, todas las personas tenían garantizado el empleo y tenían garantizada una serie de recursos y derechos que, a decir del sociólogo francés Robert Castel,
si bien no no resultaron una sociedad de iguales, sí al menos de semejantes. Cuando esto entra en crisis, aparece, bueno, la crisis financiera, que es por la financiarización creciente de la economía, y también la crisis, que de eso vimos mucho, ambiental, que decía que en la financiera Paul Singer, que es un economista brasilero, dice que cuando el mercado empieza a estar por encima de los países de la soberanía, aparecen las crisis económicas. Y finalmente, Harvey, quien es un excelente analista del capitalismo contemporáneo y en su versión neoliberal, dice que la crisis también es ecológica, porque en este momento, digamos, el neoliberalismo vuelve con la acumulación de capital se realiza por desposesión de los recursos naturales y por la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Que lo que da cuenta que se llegó a un estadio donde la privatización y mercantilización son de bienes comunes, ¿no? Bueno, por un lado tenemos esta situación que lleva a que... no, todavía no. Ante esto, digamos, ante esta crisis aparece la propuesta del neoliberalismo como una alternativa a partir de los años 70. En realidad, al decir de Margaret Thatcher, la única alternativa para resolver la crisis, por lo cual se llama el pensamiento único, con lo cual en la región se realizaron procesos de reconversión productiva y ajuste estructural siguiendo las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, que planteaba mayor liberalización y desregulación de la economía, del sistema financiero, del comercio, flexibilización del trabajo, sin a la par disponer de otros mecanismos para ver qué pasaba con el bienestar de la mayoría, porque es una propuesta que dejó de lado incluso las luchas históricas de la región y los problemas como ser básicamente la desigualdad y la pobreza, ¿no? Eso por un lado. Ya conocemos de esta versión del neoliberalismo que en algunos casos se empieza a implementar con dictaduras en el gobierno, como en el caso de Argentina, en otros países con democracia, pero bueno, los resultados ya podemos analizarlos con las crisis que aparecieron a partir de fines de los 90. Ese es un escenario, esto del neoliberalismo como la alternativa para resolver la crisis del estado de bienestar o la llamada crisis de la sociedad asalariada. Por otro lado, también en este escenario surgen los principales hechos políticos ocurridos en estas décadas, son protagonizados por movimientos sociales y organizaciones populares que de alguna manera ponen en visibilidad en el espacio público las insuficiencias del modelo neoliberal. Así, en pleno auge del neoliberalismo, encontramos el surgimiento del movimiento zapatista en México. Podemos hablar de la guerra del agua en Bolivia en el año 2000, retomada en el 2004, de la lucha de los campesinos indígenas en Ecuador, los piqueteros argentinos, el movimiento Sin Tierra en Brasil, que, digamos, es una lucha por la autonomía. Y este tema va a ser muy importante porque creo que va a ser uno de los hilos, esta lucha por la autonomía, de todo lo que es la construcción de la economía social y solidaria, estas nuevas prácticas que surgen
de los actores sociales y que no son una teoría, en un principio decíamos son una práctica sin teoría, en respuesta a garantizar alguna condición para la reproducción de su vida vulnerada, digamos, por la implementación de estas políticas neoliberales que básicamente impactan en el trabajo como estructurador social, ¿no? Entonces, un segundo componente de este escenario de emergencia de la nueva economía social son las luchas y las protestas sociales que vienen a reemplazar en estos años lo que es la política como la herramienta de transformación, ¿no? Y finalmente, también el neoliberalismo y los efectos de su implementación hicieron posible que en la región conjuntamente se diera gobiernos denominados progresistas y de izquierda, que si bien fueron gobiernos que tenían bastante diferencia en lo que era su proyecto político y de gobierno, como ser en el caso de Argentina y Brasil, fueron gobiernos que se abocaron a la restitución de derechos y a tener políticas centradas en la inclusión de toda esa población que quedó excluida con la crisis, digamos, que era casi la mitad de la población argentina, y en Brasil también es bastante significativo, política de restitución de derechos y de inclusión que permitieron también avanzar en la construcción de nuevos derechos, como esto de el derecho a la comunicación por la ley de medio, el matrimonio igualitario, derechos que un tiempo atrás eran impensados en nuestros países. Y otros que propusieron reformas más radicales que significaban un cambio civilizatorio, como en el caso de Ecuador y Bolivia principalmente, donde se cuestiona la matriz misma del desarrollo, que es la herramienta, digamos, que el capitalismo utiliza para ver hacia dónde vamos, lo que falta, lo que está mal y lo que está bien y lo que falta corregir. Ahí se plantea el buen vivir como no solamente se queda sentada en la Constitución de Ecuador, que no hay una sola forma de hacer economía, que es la capitalista, sino que dice la economía será social y solidaria, sino como en el caso de Bolivia, donde también en la Constitución está que la economía es plural, se reconoce la pluralidad de economías, una comunitaria, una estatal, una privada y una social y solidaria. Hasta la búsqueda de Chávez de lo que es el socialismo siglo XXI, donde estos gobiernos construyen, digamos, cosmovisiones, un horizonte donde se puede hablar de un cambio civilizatorio, porque esta noción del buen vivir, que centrada en la armonía del hombre con su entorno, tiene otra noción de la producción, del consumo, tal cual lo entendemos, tiene otro sentido del tiempo y otra construcción de las subjetividades, ¿no? Estos gobiernos, aún en su diferencia, lograron una plataforma común que permitió profundas transformaciones, espacios realmente innovadores, que en todos los casos significaron un distanciamiento del neoliberalismo y una disputa de hegemonía, porque yo creo que para los que son estudiantes son un poco chicos, pero para los que somos un poco más grandes, era impensable ver escuchar a un presidente hablar como hablaba Chávez a los Estados Unidos. También el desafío de algunas de las casi requisitos del modelo capitalista neoliberal, como ser con fuerte simbolismo el no al ALCA, que ocurrió
al Tratado de Libre Comercio que ocurrió en Argentina, o sea, la nacionalización de los bienes y servicios públicos y la defensa de la soberanía, en mayor o menor medida. Una plataforma que se arma también en función de muchas de las demandas de los movimientos sociales y en función de lo que fueron las luchas populares de ese tiempo, ¿no? Ahora sí. No me vuelvo para atrás. No sé. Bueno, yo decía que en este momento tenemos como un horizonte donde el neoliberalismo amenaza con volver, ¿no? En algún caso ya volvió en realidad, ya sea con esta estrategia de golpes institucionales o por elecciones democráticas. Y un poco lo que quería compartir con ustedes es este pensamiento que tenemos algunos en Argentina, quienes participamos de la lucha económica y política contra el neoliberalismo, ¿no? Que esta vuelta no implica el fin de nuestros proyectos políticos, sino que obliga a nuevas articulaciones y redefiniciones de cosas, ¿no? También nosotros nos debemos una reflexión de los alcances y límites de estos gobiernos populares y democráticos, ¿no? Las cosas pendientes, como el extractivismo, sobre todo porque el neoliberalismo viene con dos postulados fuertes nuevamente, ¿no? Uno son los recursos financieros y el segundo son los recursos naturales. Esas son las fuentes de ganancia que, repitiendo, el neoliberalismo no parece tener como mucha imaginación ni inventiva ni aprender de sus errores, ¿no? Repetimos siempre lo mismo, eso es lo que va a traer crecimiento económico, que va a derramar sobre las poblaciones y algún día el bienestar llegará, digamos, será para todos de acuerdo a la riqueza social que se produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, este encuentro me parece como una referencia para pensar estas iniciativas, ¿no? De articulaciones más regionales, articulaciones políticas más amplias, a ver qué inventamos en este momento donde seguramente nos va a tocar estar sin la interlocución del Estado, porque lo que sí quería señalar que estos gobiernos populares además dieron fuerte impulso a la economía social, se crearon muchísimas herramientas, ya lo voy a hacer un poquito más adelante, primero quiero ver cómo fue esta emergencia, y bueno, no va a estar más ese diálogo y probablemente tampoco vamos a disponer de los mismos recursos que disponíamos hace un tiempo. Bueno, la economía social y solidaria o la nueva economía social y solidaria da cuenta de nuevas prácticas económicas y no económicas que emergen. ¿Ya? No. Bueno, de los actores sociales en respuesta, digamos, a lo que es sobre todo la imposibilidad de encontrar los caminos de satisfacción de sus necesidades o lo que sea reproducción de la vida en la configuración neoliberal de la economía y la sociedad. Nosotros, estas nuevas prácticas que se basan en valores de la solidaridad y en la democracia participativa, tanto en lo que hace a la gestión de la producción, del consumo, de las finanzas, de la distribución, que avanzan, digamos, decimos en la construcción de otra economía, porque avanzan a partir de prácticas no capitalistas o prácticas económicas que son anticapitalistas, en el sentido que no se basan en la competencia, no se basan en el lucro y tienen como finalidad la reproducción de la vida y no la reproducción del capital, ¿no? 5 minutitos y yo. Nosotros analizamos, la economía social surge, hay una disputa de sentidos y también de
interpretación, porque, como decía, surge de las prácticas de comunidades en crisis, entonces, en todos los países va teniendo distintas características de acuerdo a la historia, a la cultura, y hay como una disputa de significado, se llama economía solidaria, economía social y solidaria, economía social, economía del trabajo. Nosotros pensamos que todavía es un momento de debate y de que no tiene sentido encasillar o pujar por un solo sentido, porque sí fijar posiciones respecto a qué consideramos que es la economía social. Es todo economía social, toda práctica que no está dentro de las relaciones capitalistas de producción se llama economía social. Bueno, nosotros en el equipo de la Universidad de Quilmes planteamos 3 dimensiones para el análisis de la economía social. Una que es una dimensión empírica de diversidad de trayectorias que comparten una forma de hacer economía. Y esa forma tiene que ver con finalidades sociales, con la reproducción de la vida y no con la acumulación de capital. Son iniciativas y son proyectos que tienen una cierta regularidad y que funcionan, digamos, en unidades económicas, como dije, hibridadas, ¿no? Siempre son hibridadas por lo social, por lo cultural. Una dimensión política organizativa que digamos, da cuenta de modelos de sociedad en disputa. Esta idea del modelo creo que ha sido bastante extendido y que ha sido un aporte importante de los gobiernos populares y democráticos, digamos, en lo que es la construcción de sentido, porque el neoliberalismo siempre ha tendido como a naturalizar como la única opción posible, lo único que se puede hacer, esta es la realidad, lo que hay, etcétera, ¿no? Esto de las disputas de modelo, ¿no? Acá también hay, la economía social participa en esta disputa de sentido y tiene una tensión estructural que es en esto de adaptación a las lógicas, sobre todo en lo que hace al mercado, ¿no? Porque en su construcción, en su organización, en la medida que la propiedad es colectiva, que los beneficios se reparten por igual, que todo socio tiene un voto, que todos tienen los mismos derechos, sí hay una práctica diferenciada de las prácticas capitalistas, pero también está en cómo se desenvuelve esta economía en un mercado capitalista, y esto es una tensión permanente, ¿no? Y finalmente también una dimensión simbólica, conceptual, cultural, educativa y comunicacional, donde hay un enfoque social de lo económico, pero también hay toda una propuesta de descolonizar, ¿no? Porque nosotros pensamos que el fin del colonialismo político, digamos, no quiere decir que las subjetividades no estén colonizadas, la cultura y muchas de las prácticas. Parece ser que esa es lo único posible, ¿no? Entonces, fuertemente en todo lo que es, sobre todo nuestra propuesta educativa, es una propuesta descolonizadora, es una propuesta que se plantea como emancipatoria, y las prácticas, digamos, también tienen este mismo cariz, digamos, de procesos democráticos y participativos. De una democracia entendemos que democratizar la economía es como el cometido de la economía social. Y esta democracia, esta democratización no solo se da en la práctica económica, sino en otros lugares donde, aunque se democratice en la economía, como son las cooperativas, sigue en la familia, en otros espacios, digamos, las prácticas opresivas, ¿no? Es lo que llamamos la batalla cultural y simbólica, y que es muy importante, sobre todo por el rol que los medios de comunicación han tenido en lo que fue la desacreditación, la legitimación de todo lo que ha sido esta vuelta del neoliberalismo. Bueno, esto es más largo, pero yo a la tarde
para los que le interesa el tema, voy a presentar los dispositivos concretos universitarios para este sector productivo que nosotros fuimos construyendo a partir del año 2006, o sea que ya tenemos experiencias y resultados para mostrar. Para los que están interesados en estos proyectos, en estas líneas de acción, por ahí les viene bien compartir esta experiencia que va a ser hoy entre las 14:30 y las de 16:30. Bueno, muchas gracias.